Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas y por supuesto todos los que están en el medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí para continuar con Mario Benedetti, La Borra de Café. Esta bonita, esta tranquila, esta bella pieza de la literatura, un poquito biográfica, ¿no? No me acuerdo si leí la corta portada. Luego checo y si no, la volveremos a leer. Pero bueno, sin más por el momento ni preámbulos estúpidos, que no te importa, te doy las gracias a ti por venir. Te recuerdo que si no es que ya lo pasamos, bueno, no creo que para cuando suba este libro ya pasamos los 1000 seguidores. Pero la neta, muchas gracias a todos ustedes, güey, porque ya somos 1000 personas en este ejercicio de resistencia cultural. La verdad, no sabía que lo íbamos a lograr, güey, ¿no? Y la neta estoy súper contento por ello. Muchísimas gracias a ustedes por ser parte de esta parte, ¿no? Así que sin más por el momento ni preámbulos que no te importan, te doy las gracias a ti. Y continuemos. Mario Benedetti, La Borra de Café. Los de Galarza. La casa de Capurro tenía asimismo claves y misterios. Por ejemplo, yo advertí que a veces por la común, a la hora de la siesta, cuando mi padre se acercaba a mi madre y empezaba a acercarla con caricias, besos y abrazos furtivos, en ciertas ocasiones mi madre sonreía, le devolvió algún beso, y luego ambos se encerraban por un rato largo en el dormitorio. Pero otras veces, cuando mi padre empezaba con sus arrumacos, mi madre se ponía seria y simplemente le decía: «Hoy no puedo, viejo, vinieron los de Galarza». Para mí, esa respuesta era un enigma porque yo había estado toda la mañana en casa y nadie había venido, ni los de Galarza ni los de ninguna otra familia. Además, yo no conocía a nadie que se llamara así. Solo varios años después, supe que Galarza era el nombre de un jefe colorado durante los años de la Guerra Civil, y según la leyenda, cuando sus hombres pasaban por algún poblado, los derramamientos de sangre eran inevitables. O sea que lo que mi madre le avisaba a mi padre, en clave, claro, debido a mi indiscreta presencia, era que estaba con la regla que en consecuencia no se hallaba en disponibilidad erótica. Un hombre de verdad quiere a su mujer todos los días del año. En otro misterio, era una suerte de puerta trampa, situada en una de las habitaciones interiores. Alguna vez oí decir a mi madre que ese cuadrado de madera era la entrada al sótano. Yo tenía prohibido intentar abrirla. Veda que se podían haber ahorrado, ya que los sótanos siempre me produjeron un miedo irracional, y no solo nunca me propuse abrirla, sino que jamás, cuando entraba en ese cuarto, me arriesgué a pisar aquel terrible cuadrado de tablones. Entre los recuerdos más lindos de Capurro están mis despertares del que normalmente se encargaban los inquilinos de la higuera, cuando mamá me gritaba desde la cocina para que me levantara y acudiera a desayunar. Ya hacía un buen rato que los pájaros se habían encargado de despabilarme. Algunos habían perdido el miedo y hasta la prudencia, y se introducían en la pieza y hasta se acercaban a mi cama, sabedores de que siempre les reservaba un desayuno de miguitas. Y había un visitante adicional, que por supuesto nunca informé a mi madre. Un ratón minúsculo, un minerito, que, casi siempre cuando yo abrí los ojos, estaba junto a mi cama, esperando los trocitos de queso, restos de la ración que me correspondía en la dieta especial para subsanar mi déficit de proteínas. Es obvio que el minerito y yo tuvimos en ese periodo un repunte pirotécnico nada despreciable. Safari al centro. Por su ubicación tan particular en el plano de la ciudad, Capurro, más que un barrio, es un bolsón barrial, con un extremo en el nacimiento de la calle que da nombre al barrio, o sea, la avenida Graciada, donde está la mansión en que vivía el presidente, y luego, dictador Gabriel Terra, y donde doblaban las vías de tranvía, 22, y otro en el parque, aunque era cierto su influencia, se extendía más allá, casi hasta el arroyo Miguelete. En realidad, el barrio propiamente dicho, llegaba hasta el destino final del tranvía. Esto era muy corriente en aquellos tiempos. A diferencia de los autobuses, los tranvías abreviaban o ampliaban los barrios. El autobús podía cambiar de ruta, ir hoy por aquí y mañana por allá, pero el tranvía, con la fijeza de sus rieles y de su trole, tenía un destino y un recorrido estables, predeterminados,
Además, para un niño siempre era admirable de ver cómo un conductor aceleraba o frenaba aquella mole de fierros viejos, sobre todo cuando permitía que una de las manijas diera vueltas y vueltas en sentido contrario, como si ella misma decidiera tales movimientos. Por otra parte, los asientos de la esterilla, eran bastante duros, pero transmitían una sensación de seguridad y una virtud adicional. Los tranvías nunca volcaban, como así lo hacían los autos. Los taxis, los camiones, las jardineras y también, aunque menos frecuentemente, los autobuses. Sí, Capurro era un bolsón barrial, casi una republiquita. Por algo la tendencia de sus habitantes era quedarse ahí, expatriarse lo menos posible de aquel entorno familiar donde en cada esquina, cada almacén, cada bar, eran como habitaciones de la casa. Debido otra vez a este clima doméstico que afectaba tanto a adultos como a niños, Claudio y su barrita de amigos vivían enclaustrados en el bolsón. Pero a veces salían y era como ir al extranjero. Claudio hacía ese viaje generalmente con su padre, y entonces se quedaban toda la tarde en el centro. Al viejo siempre le gustaron los cafés, y ahí se encontraba con amigos de antes y de mucho antes. Los de mucho antes eran por lo general más pobres que los de antes, pero con unos y con otros el viejo se palmeaba o abrazaba, y se hacían bromas y recorrían episodios que para Claudio eran historia nueva. Sobre el suicidio de Brum, por ejemplo, que era un hecho reciente, se hablaba en voz baja, porque nunca se sabe quiénes son los de aquella mesa, y casi nunca coincidían. Unos decían que había hecho mal, otros que no tenía otra salida. El pobre pensó que con ese gesto del pelo se iba a levantar. Decía Rosas, obrero de algún frigorífico. ¿De qué pueblo me estás hablando?, replicaba un escéptico, Menéndez, funcionario de aduanas. Este pueblo no se levanta con nada ni con nadie. ¡Ajá!, decía el otro, amoscao, parecería que vos sí te levantaste. No jodas, replicaba Rosas. Yo tampoco me levanto con nada, por eso te lo digo con fundamento. Otras veces, el tema estrella era el fútbol. Álvarez, el mayor de todos, un veteranísimo, había presenciado nada menos que el gol de Piedivieni, le hizo al divino Zamora, y con esto se sentía realizado para el resto de sus tristes días, que seguramente no iban a ser muchos. Tal como si hubiera sido testigo directo de la toma de la Bastilla o de la caída del Palacio de Invierno. Otros admiraban a Petrone, pero eso fue ayer, protestaba Álvarez, minimizando el recuerdo cercano. En cambio, el gol de Piedivieni a Zamora, eso es historia, patria, che, solo comparable a la victoria de Artigas en Las Piedras. Otra derrota española, ¿no? El hincha de Petrone no se daba por vencido. Últimamente está muy duro para hacer moñas. Te juro que yo lo he visto tirar como 20 tiros al arco en un solo partido, de los que 18 iban a las nubes, pero eso sí, los 2 restantes, o sea los que habían embocado en el arco, eran goles. Intajables, porque todavía tira como un cañón. ¿O te olvidaste de que es el astillero? Sí, mucho artillero, pero Piedivieni, insistía el fanático, y no te olvides de sus méritos extrafutbolísticos. El 24, cuando se organizó el clásico Uruguay-Argentina, en el homenaje al príncipe heredero Humberto de Saboya que visitaba el Río de la Plata, Piedivieni se negó a jugar porque sus principios republicanos le impedían homenajear a una monarquía, aunque fuese italiana. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Que mi abuelito fue un gran republicano y nunca pateó una globa. Eso me parece. Alguien me dijo que Petrone tiene una mano bárbara para los cannelloni. Allá Rossini, pero yo no te lo voy a anotar como virtud deportiva. Hay que ser serio, che, etcétera, etcétera. Luego, ya sin los amigos, caminaban por 18. Entraban en librerías donde el viejo siempre compraba un par de libros. Tenía el vicio de leer. Además, cuando había que comprar calzoncillos o corbatas para él, o alguna tricota para Claudio, se metían en London Paris. Desde que se había casado, el viejo solo compraba en esa tienda, porque ahí hay de todo. A Claudio lo deslumbraba la cantidad de gente que había en los comercios y en las calles. Por otra parte, los chiquilines que veía en el centro le parecían más libres, más sueltos que los de Capurro. Es claro que siempre había alguno que se excedía en la soltura y se ligaba un tirón de pelo. Esa agresión, Claudio la sentía como propia y hasta hacía una mueca de dolor, ya que él conocía estas torturitas. Mamá era experta en crueldades menores. Además, en la calle había perros,
Muchos perros, admirablemente educados, ya que esperaban la señal del varita para cruzar la calle en la esquina con esos otros peatones, los humanos. El único que se parecían los canes de Capurro eran en su tratamiento de los árboles. Como Claudio había aprendido en el diccionario de la academia que el perro es un mamífero carnicero, doméstico, de tamaño, forma y pelaje muy diversos, sus razas, pero siempre con la cola más o menos enroscada a la izquierda y de menor longitud que de las patas posteriores, una de las cuales abre el macho para orinar. Se entretendía en diferenciar a los machos de las hembras, mediante la comprobación de esa calistenia congénita. De más está decir que se consideraba un especialista de la materia. Los gatos, en cambio, lo desconcertaban, y como sobre ellos el diccionario no decía ni pío, es decir, ni miau, había renunciado a distinguir los gatos de las gatas, ya que ni siquiera había conseguido diferenciar el maullido masculino del femenino. Regresaban tarde, a tiempo todavía para la cena, y mamá pedía que le describieran pormenorizadamente el safari. Que te lo cuente él, decía el viejo, agotado por la caminata, y entonces Claudio, fresco como una lechuga, lo contaba todo, con una minuciosidad, un regocijo y un énfasis que parecían inspirados en Carlito Solé, cuando transmitía los partidos del Estadio Centenario, cuyo campo de fútbol había dividido previamente en cuadros numerados, de modo que uno podía seguir el juego como si se tratara de una partida de Capablanca versus Alequine. Ahí sí me falta cultura, fíjate que esos dos no sé quiénes son, supongo que son ajedrecistas. Solo supongo. Malas noticias. Muchísimas gracias por venir. Una tarde, en que habíamos quedado solos en casa, el viejo me llamó desde la cocina. Sin estudio y sin juegos. Me sentí un poco aburrido, pero 5 minutos después se me había acabado el aburrimiento. Como todas las tardes, el viejo estaba sentado y tomaba mate. «Sentate», me ordenó. Me acomodé en el banco que me tenía destinado y empecé a preguntarme cuál sería el motivo de aquel llamado tan ceremonioso. ¿Qué habría hecho yo para que el viejo estuviera tan serio? «Claudio», empezó, y eso me preocupó más aún, ya que el viejo rara vez me llamaba por mi nombre. Normalmente solo me decía Botija. «Tengo una mala noticia». Tragué saliva y mi rodilla derecha empezó a temblar. «Ya no sos un chiquilín, y creo que hay que decirte las cosas aún las más tristes. Me resultó sorprendente que mi padre, nada menos que mi padre, me expulsara sin más trámite de la infancia. Cualquiera podría darse cuenta que yo era un niño, sin que importara demasiado la fecha de nacimiento que figuraba en mi cédula de identidad. Y estalló la noticia. Aunque no lo parezca, tu madre está muy enferma». Antes de captar la gravedad de la mala nueva, inevitablemente detecté otra novedad. Comúnmente, él decía mamá, y no tu madre. De todos modos, mi rodilla derecha dejó de temblar. Ya no estaba para esas frivolidades. Durante otro rato contuve el aliento, no como un ejercicio de la voluntad. Sencillamente, no podía respirar. Sentía que mis pulmones reventaban de aire, pero no conseguí expelerlo. Al fin lo logré y pude preguntar: «¿Se va a morir?» El viejo, en tono bajo y con los ojos repentinamente llorosos: «Sí, se va a morir». Junté fuerzas para inquirir sobre si ella lo sabía. «No, solo sabe que está muy enferma. Cree que puede curarse. Eso es, por otra parte, lo que le decimos el médico y yo». Sentí frío, un frío estúpido y absurdo, pues estábamos en pleno otoño, que es, entre nosotros, la estación más plácida. Pero al menos me sirvió para comprobar que mis primeras lágrimas calientes bajaban por las mejillas heladas. Algo tenía que hacer. De modo que abandoné mi banco y me acerqué al viejo. Él dejó por fin el mate sobre la mesa y me abrazó larga y estrechamente. Otra primicia, ya que el viejo no era un sentimental y pocas veces me había abrazado. Durante el abrazo yo sentía sus sollozos, pero recuerdo que no seguían el mismo ritmo que los míos. También recuerdo que el yesquero que él tenía en el bolsillo de la camisa me hacía daño en un hombro, pero por supuesto no dije nada. Cuando se apartó, vi que tenía en la mano un pañuelo blanquísimo, como recién comprado, y con él se secó los ojos. Luego secó los míos, y hasta me lo puso en la nariz para que me sonara. Igual que cuando yo tenía 3 o 4 años. «Una cosa te pido», dijo, «y es que ya no se dé cuenta de que vos sabes que está tan grave. Trátala como siempre, aunque te cueste». 2 horas más tarde, cuando mamá regresó con Elena, mi hermanita, el viejo y yo habíamos recuperado la serenidad, o más bien la máscara de serenidad. Sin embargo,
Quizá porque ahora sabía la verdad, percibir por primera vez que mamá estaba pálida, demacrada, con los ojos cansados. Me acerqué y la besé. ¿Y eso?, preguntó sorprendida. Eso es porque te estuvimos extrañando. Sonrió débilmente sin creérselo. Pensé que no era un buen actor. Allá, en el fondo del patio, vi que el viejo se replegaba en la sombra. En ese momento, no sé por qué, tuve conciencia de que hacía muchos meses que mamá no le mencionaba al viejo, que habían venido los de la Garza. Los de Galagarza. Deduje, cosita, que estarían de viaje. Y yo creo que por aquí le vamos a dejar el día de hoy. En tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Nos podríamos seguir con güey. Este libro es buenísimo, la neta, cabrón. Pero creo que es necesario que lo dejemos descansar. Muchísimas gracias por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas. Esto es Mario Benedetti, La Borra de Café. Muchísimas gracias por venir. Recuerda que le puedes dar like, suscribirte, campanitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vemos a la próxima. Mario Benedetti, La Borra de Café. Salud. Además se amanecieron con todos los pajaritos, güey. Hoy. La niña de la higuera. En cuanto pude subí a mi altillo. Necesitaba estar solo para reflexionar sobre la situación. Permanecí un buen rato, desconcertado, sentado en la cama y mirando, sin ver, la higuera. Huérfano, pensé. Voy a ser huérfano. Una sensación extraña. Qué pena y abandono. No es para nada sencillo quedarse sin madre a los 12 años. Pero también de asunción. Una condición nueva. Ninguno de mis amigos era huérfano. Yo iba a ser el primero. También mi hermana iba a ser huérfano. Pero era muy pequeña y apenas lo advertía. Estuve llorando un rato, pero no sabía decir si era por la anunciada desaparición de mamá o por mi inminente orfandad, que es lo mismo. Entonces alguien dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y me sentí espiado, agredido en mi intimidad. Desde la higuera me contemplaba una chiquilina desconocida. Le pregunté quién era y me dijo que era Rita, la prima de Norberto. Tendría 1 o 2 años más que yo. Lentamente se fue moviendo por las ramas hasta que llegó a mi ventana. Desembarcó en mi cuarto. Por entre mis lágrimas pude ver que era bastante linda, que tenía una mirada dulce y que su relojito pulsera marcaba las 3:10. Me puso una mano en el hombro y volvió a preguntar qué me pasaba. Mi mamá se va a morir, dije, con más angustia de la que en realidad sentía. Todos nos vamos a morir, sentenció Rita, pero ella se va a morir muy pronto. Y agregué, es un secreto, nadie lo sabe. No vayas a contárselo a Norberto porque entonces se enterará todo el barrio, empezando por el cura. Puedes estar tranquilo, no lo diré a nadie. Fíjate que ni siquiera tengo confesor. Este último detalle me infundió confianza. A mí también me hubiera infundido confianza. Se sentó a mi lado, en la cama. No tengas vergüenza de llorar. Hace bien. Elimina toxinas. Por eso las mujeres vivimos más que los hombres, porque lloramos más. Su sabiduría me dejó pasmado. Sin embargo, saqué cuentas. El viejo no lloraba casi nunca y mi mamá sí. Y sin embargo, a pesar de todas las toxinas que ella había eliminado, se iba a morir antes que él. De esta deducción no le dije nada a Rita. Nada más para no desanimarla. Entonces me pasó su mano, suave, de dedos finos y un poco fríos, por la mejilla todavía húmeda. Y luego esa misma mano presionó levemente hasta que mi cabeza quedó apoyada sobre su pecho. Me sentí confortado y confortable. Una extraña paz, no estática sino activa, comenzó a invadirme. Aquella mano tranquilizadora me acarició las sienes, los labios, el mentón. A esa altura yo ya estaba en la gloria, y la pena casi se me había esfumado. Pero comprendí vagamente que la congoja había sido aquí, después de todo, una buena inversión. De modo que seguí transmitiendo pesadumbre. Rita tuvo entonces un gesto que me puso final ahora sí a mi infancia. Me besó. Que puso punto final ahora sí a mi infancia. Me besó. En la mejilla, junto a la comisura de los labios. Uy, esos besos son los más ricos, güey. Y se demoró un poquito en aquel contacto. Tengo la impresión de que ese fue mi primer borrador de felicidad. Me gustas, Claudio, dijo. Norberto habla muy bien de vos. Sos su mejor amigo. ¿Vos también vas a ser mi amiga? Claro,
Ya lo soy. Lástima que me voy mañana. O sea, el infierno tras el paraíso. ¿Y a dónde te vas? A Córdoba, en Argentina. Porque de Córdoba son tidiri mis tres amores. Mujeres, carpetazo y alfajores. Perdón, no lo pude evitar. Vivo ahí. ¿Y no vas a volver? No lo creo. Entonces yo también la besé en la mesilla. Entonces yo también la besé en la mejilla, cerca de los labios. Y ella sonrió. Buenísima. Creo que le gustó. Sentí una agitación nueva, una euforia casi heroica. No era todavía, por razones obvias, una excitación sexual. Digamos que era una emoción preerótica. De todos modos, mucho más intensa que la que otros tiempos me provocara Antonia. Rita se puso de pie, se acercó a la ventana y moviéndose rápidamente de entre las ramas de la higuera, regresó al patio de Norberto. Desde ahí abajo me saludó con la mano. Yo solo la miré, desolado. Adiós y nunca. El que se va, se lleva su memoria, su modo de ser río, de ser aire, de ser adiós y nunca. Rocío Castellanos. La etapa terminal de mamá duró 6 meses, en realidad 2 más de los pronosticados por el médico. Nunca supe cuál había sido el mal, ni quise averiguarlo. Durante el velorio, oí que alguien hablaba de las células tumorales, pero eso para mí no significaba nada. Lo cierto es que se fue apagando lentamente. Al principio, se empeñaba en desempeñar algunas tareas de la casa, las más livianas, pero luego pasaba largas horas en la cama, sin leer ni escuchar la radio. Generalmente permanecía con los ojos cerrados, pero no dormía. Elenita se acercaba a la cama en puntas de pie, pero ella de todos modos advertía su presencia y le hacía preguntas, que mi hermana, impresionada por aquella quietud, respondía solo con monosílabos. Luego le decía: ahora déjame, Elenita, que mamá está cansada. También yo me acercaba y ella me miraba muy triste, pero rara vez lloraba. Me decía cosas más o menos intrascendentes, como por ejemplo: tenés que ayudar a tu padre, a él le cuesta mucho ocuparse de la casa, ayúdalo hasta que yo me cure, ¿eh? O también: no descuides el estudio, es lo más importante. Era su forma de hacernos creer que no sabía que el final estaba cerca. Durante estos últimos 6 meses jugamos todos una partida de engaño contra engaño, la hipocresía piadosa. A menudo venían a acompañar a mamá, la prima Rosalba y la tía Joaquina, pero le cansaban con su cháchara y sus chismes, tanto que el viejo habló con ellas y con el resto de la parentela para pedirles que no se quedaran mucho tiempo, ya que después de cada visita mamá quedaba exhausta y el médico había indicado que la dejaran tranquila. La tía Joaquina lo tomó como una agresión del viejo. Nunca se habían llevado bien, y tanto ella como mi prima Rosalba dejaron de venir. ¿Cómo la gente puede ser tan pendeja, güey, como porque se pelean con una persona, güey, y dejan de ver a su familiar, güey? ¿Sí me entiendes? O sea, cabrón, no todo puede ser para ti, por ti y en ti, güey. Tienes que pensar aunque sea un peso en los demás, pinche ojete, güey. Me hace emputar la tía Rosalba, perdón. También llegaba a veces el abuelo Javier. El viejo no se atrevía a limitarle las visitas a su hija, y con la sana intención de animarla le contaba chistes. Tenía una colección interminable, pero solo conseguía que la enferma se sonriera con desgano, como una última muestra de amor filial. Mamá murió un domingo, a las 3:10 de la tarde. Ya hacía como una semana que no hablaba, y cuando abría los ojos, uno no sabía si miraba algo o alguien, o simplemente nos informaba que aún existía. Antes de morir, no pronunció ninguna de esas frases dignas de ser recordadas por los deudos, ni dio ningún consejo final y penetorio. Simplemente dejó de respirar. Era el segundo cadáver de mi historia. El primero había sido el dandy. Curiosamente, cuando Norberto, Daniel y Fernando se aparecieron por el velorio, surgió el nombre del dandy, al que hacía un buen tiempo que así, afuera a modo de exorcismo, no mencionábamos. Lo cierto era que el rostro de mamá en el féretro era muy distinto al del dandy allá en el parque. Mamá tenía una expresión tranquila, como de descanso final, y bienvenido, en tanto que el dandy había terminado en una mueca de angustia. El viejo le pidió a su hermano, el tío Edmundo, que se ocupara de funeraria, velatorio y sepelio, y él se encerró en la cocina a tomar mate. No quiso ver a nadie. Elenita andaba por la casa como una almita en pena, así que me la llevé al altillo, y le estoy hablando de temas serios, aunque no siempre relacionados con la muerte. A sus 8 años, estaba totalmente desconcertada, ante esa imagen de mamá inmóvil, sorda y muda. Elenita, le dije mientras la acariciaba, eso es la muerte, la quietud total, la sordera total, la mudez total, y no pensar, ni soñar. ¿Y sentir dolor?, preguntó en medio de un puchero que me conmovió. No, tampoco sentir dolor.
En un primer momento aquello pareció conformarla, pero de pronto vio la higuera. ¿Ves, Claudio? La higuera no se mueve, no oye, no habla, no piensa, no sueña, no siente dolor, pero está viva, ¿no? A lo mejor mamita está como la higuera. Siempre he sido un mal perdedor. Así que le dije, no, Helenita, la higuera no es una persona, sigue otras leyes. Eso de las leyes, como no pudo entenderlo, le impresionó bastante. Así que por suerte, se cayó. Necesitamos empezarnos a preparar más para entender que lo único que es seguro en nuestra vida, debemos de dejar de tenerle miedo. Para lo único que naciste es para morirte. Deberías de empezar a entenderla y a respetarla. Nunca a buscarla, pero sí a entenderla y a respetarla y a pensar que te vas a morir, güey. Independientemente de sea de una enfermedad, de vejez, por pendejadas, pero de alguna manera vas a estirar las patas, hijo. Naciste con fecha de expiración. Entonces, creo que es importante que empecemos a prepararnos y a preparar a los más pequeños como a Helenita a la transición de la vida y la muerte, güey. Porque a huevo la van a vivir. O sea, eso es seguro. Seguro como que todos los sacerdotes católicos son cristianos, son pedófilos. Julisca habla castellano. Aunque jamás habría osado curiosear en ninguna de sus páginas. Yo sabía que el viejo escribía casi diariamente en unos cuadernos, cuyas tapas siempre había una etiqueta, borradores. ¿Qué anotaría ahí? Nunca lo supe, pero a partir de la enfermedad de mamá el viejo suspendió esa tarea y guardó aquellos cuadernos bajo llave. Solo al día siguiente del entierro, papá dejó su fortaleza de la cocina y se reintegró a la vida familiar. Ya hace unos 6 meses que se había incorporado a la misma una yugoslava cuarentona llamada Julisca, se pronuncia Juliska, que se encargaba con un denuendo digno de mejor causa de todos los quehaceres domésticos. A Helenita y a mí nos trataba con bastante severidad y un rudimentario castellano, cuya confusión de géneros derivaba en un involuntario efecto humorístico. Sus caballitos de batalla eran frases como esta: ¿qué diría madre suya si lo viera con el camiso sucio? Pero madre mía ya no estaba. Julisca formaba parte de una inmigración de mujeres eslavas que, huyendo de la miseria y otras bagatelas, llegaban en los años 30 en barco a Montevideo. De los primeros refugiados de guerra, bueno, no los primeros, pero de los grandes refugiados de guerra que se fueron yendo hacia pues Uruguay, Argentina y todo eso. Algunos podrían decir que venían de los países del Axis. Una vez en tierra, se sentaban en la acera para ahí ser elegidas por señoras montevideanas que las contrataban para el servicio doméstico. Durante el viaje aprendían rudimentario castellano, más bien palabras sueltas que usaban después de un modo caótico, pero sin la menor timidez. En vista de la enfermedad de mamá, una vecina se había ofrecido para ir al puerto, y ahí había elegido a Juliska, que resultó después de todo una buena elección. Tenía un aspecto campesina, sana y fuerte, y se peinaba con unos rodetes que luego sujetaba, nunca supe cómo, sobre la nuca. En las últimas semanas, a mamá le habían molestado los ruidos, de modo que el estado normal de la casa era el silencio. Este siguió vigente durante largas semanas, tras la muerte de mamá. Todos hablábamos lentamente y en voz baja. Era un silencio compacto, inexpugnable, una suerte de luto oral, que llegó a resultarme asfixiante. A veces Helenita subía a mi cuarto a estas alturas, cerrábamos la puerta que comunicaba con el resto de la casa y entonces, con una sensación de alivio, hablábamos como antes. Lo curioso era que nadie había impuesto aquel silencio, salvo mamá en sus últimos tiempos, y sin embargo todos lo acatábamos. Eso fue así hasta una tarde, nublada y fría, en que llegó el viejo de su trabajo. Nos reunió a todos en la cocina, que era algo así como su despacho, y nos comunicó: basta de susurros. Desde hoy en esta casa todos hablaremos como personas normales. Julisca fue la primera en acatar gozosamente la orden. ¡Qué buen noticio!, dijo a los gritos. Ya estaba aburrido de tanta silencia. En ese instante las nubes se movieron allá arriba y el sol invadió el patio. Durante los 6 meses de luto oral yo había salvado mi examen de ingreso a secundaria, como era de esperar. Las felicitaciones no fueron para mí sino para el señor Fosco. Ya concurría ligeramente a Liceo Miranda, de la calle Sierra. Era algo mayor, 1 año o algo menos, que casi todos mis compañeros de clase, debido a que, en mi larga convalecencia, había perdido todo un periodo de clases.
No obstante, la diferencia no se notaba ya que en ese tiempo era bastante menudo. Así y todo, integré, confieso que con pobres resultados, el equipo de básquetbol, pero en cambio participé con éxito en la jornada inaugural de la Plaza del Deporte, que le quedaba frente a la iglesia de la Guada. Corrí en 400 metros llanos y le gané por varios metros al Conejo Alonso, que era el atleta número 1 de los del liceo y el favorito de las chiquilinas. Al final de las carreras, ellas no se acercaron para felicitarme, sino que lo rodearon a él para consolarlo. Fue mi primer diploma de injusticia social. De cualquier manera, el Conejo no me perdonó esa afrenta, así que el año siguiente, en aras de la paz universal, dejé que me ganara, solo por media cabeza, en los 800 llanos. Desde entonces fuimos buenos amigos y en varias ocasiones permití que me copiara en las pruebas de matemáticas. En las pruebas escritas, particularmente en las de matemáticas. ¿Sí saben qué significa esto, pito chico? Cuando me encontraba con Norberto, que iba a la Sagrada Familia, con Daniel, inscripto en el Livio Fernández, o con Fernando, alumno del liceo francés, no hablábamos de estudios sino de fútbol. A veces íbamos todos al estadio, y el tema nos duraba para toda la semana. Pero una vez que Norberto trepó por la higuera y se introdujo en mi habitación, consideré que era el momento de preguntarle por su prima. ¿Qué prima? Rita. Yo no tengo ninguna prima. ¿Cómo? ¿No tenés una prima Rita que vive en Córdoba? Te digo que no. ¿De dónde sacaste ese disparate? No tengo primas, ni siquiera primos. Así que no me inventes uno, mañana o pasado. Ya no recuerdo qué agregué para justificar mi interés, pero el tema quedó ahí, sin otra explicación, con la higuera como testigo implicado. ¿Quién podría saber mejor que yo que Rita era una chiquilina de carne y hueso? Yo no había soñado su presencia en mi altillo. Además, me había besado. Y los fantasmas no besan. ¿O sí? Y con esa pregunta fantasmagórica de los besos del fantasma que te dio cuando estabas solo. ¡Ah! Te doy las gracias a ti, mi querido amigo, por venir. No te creas. Vamos a continuar, nada más vamos a hacer la pausa de 15 minutos porque luego la cámara se chancrea. Mario Benedetti. La borra de café. Fiesta en el barrio. Hace frío, güey. Lo que me tenía. El viejo comenzó a hablar de una nueva mudanza. Es cierto que la casa de Capurro sin mamá no era la misma. Pero así, y todo, era mi casa. ¿Dónde encontrar otra habitación con una higuera que llegara a mi ventana? Capurro era mi barrio. Ahí estaban mis amigos. El parque, la cancha de Lito. Solo Julisca me apoyaba. ¿Por qué mudanzo? Esta barria es bien linda. ¿Dónde van y consiguen un caso como esto? Grande, barato, 5 pesos. Pero el viejo quería irse. Decía que cada rincón de la casa le recordaba a mamá. Y él quería terminar de una vez por todas con aquel duelo enfermizo. Me impresionó que dijera enfermizo. Quería vivir de nuevo, agregó. Además, no solo quiero cambiar de casa, sino también de barrio. Yo le preguntaba sin mayor esperanza, ya que estaba verdaderamente tosudo. ¿Y no vas a extrañar la cocina y el mate? El mate lo llevo conmigo, y cocina hay en todas partes. Solo cuando me convencí de que la cosa iba en serio, di comienzo a mis adioses, al barrio, a la calle, a los amigos. Para empezar, el sábado fue a la cancha de Lito. Jugaba el equipo local contra Fénix, su vecino. Todo un clásico. La misma gente que jugaba noche a noche al trunco en los bares, compartiendo cervezas o grapas con limón y festejando los aciertos y metidas de pata con grandes risotadas. Ahí, en la cancha, se odiaban con unción y perseverancia, y ahí hasta podían llegar a las trompadas. Como suele suceder en estos casos, nunca faltaba un apartador que por lo general recibía alguna piña perdida y a pesar de ello les recordaba cuánto tenían en común. A regañadientes, los rivales se daban la mano y la paz reinaba por lo menos hasta el segundo tiempo. Esa tarde, el Lito bajó ajustadamente el Fénix, mediante 2 jugadas excepcionales. Primero fue el gol antológico, así lo definió el cronista deportivo de El Diario, único órgano de prensa que se ocupaba con cierto detalle de las divisiones inferiores, conseguido por el ñato, que eludió a 7 u 8 adversarios y, enfrentando al golero, emitió un zurdazo descomunal que dio en el palo, haciéndolo temblar. Y luego, con el arquero ya totalmente descolocado, introdujo con suavidad, con vaselina, dijo el cronista de Marras, la globa junto al poste izquierdo. Solo un minuto después llegó un contraataque del Fénix,
un contraataque de Fénix, y el lobizón derribó hachazo mediante al centre forward de ellos, en medio del área penal, y en las mismas narices del árbitro, que no tuvo más remedio que evitar con solvencia y señalar de inmediato el punto fatídico. El artillero de Fénix, un infalible en la ejecución de la pena máxima, mandó el balón de forma impecable hacia un ángulo del arco. Pero el golerito litense, una reciente promoción de la cantera, voló hacia aquel proyectil envenenado y lo bajó hasta su garganta, en medio de ese griterío tan particular que suele estallar a continuación del pánico. Como faltaban apenas 7 minutos para el final, la hinchada de Lito invadió la cancha y hubo que esperar un cuarto de hora para que se pudiera jugar ese brevísimo resto. Menos mal que los hombres de Lito llevaron a cabo una impresionante retención de pelota, ya que el golerito recién estrenado, como consecuencia de la incontenible fusión de los hinchas, había quedado rengo y medio tuerto. Condiciones que no suelen ser las ideales para un guardameta. En cualquier partido normal, el entrenador lo hubiera reemplazado por el suplente, pero ese domingo, el Lito no tenía entrenador. Su mujer estaba de parto primerizo, ni golero suplente. En realidad el atajapenales era el suplente, ya que el titular había caído con rubiola, dolencia que entonces estaba de moda. De modo que el único recurso era lograr que los codiciosos delanteros del Fénix no llegaran hasta el arco de Lito. Y no llegaron. La algarabía barrial duró hasta la madrugada, y en los bares de la calle Capurro y alrededores hubo un consumo extraordinario de caña, vino tinto y hasta sidra. Gracias a varias vueltas de las que se hizo cargo un platudo socio fundador del club victorioso. Como broche de oro, a eso de la medianoche, hizo su aparición el entrenador primerizo ya bien borrachito, que en mitad de la calle abrió los brazos y gritó entre risas, hipos y estertores: «Fue varón, muchachos, fue varón». Frente a esta lotería de felicidades, un platudo socio fundador no le quedó otra alternativa que pagar otra vuelta, esta vez de champán. ¡Rómpela, dompe! Todos mensos tirando su dinero a la basura, güey. ¡Rómpela, dompe! Considerada a sí mismo como mi personal despedida de Lito, aquella jornada no estuvo nada mal. Esta vez había ido a la cancha sin el viejo, que aún no estaba maduro para nuevas emociones, y volví tardísimo a casa. Ya hacía una semana que tenía llave propia, de modo que pude entrar discretamente y escabullirme en silencio hasta mi habitáculo. Por otra parte, el champán. Yo también había ligado 2 copas. Se me había subido al jopo y me hacía ver 2 escalones por cada uno de la escalera. De manera que si no me derrumbé en la subida, fue porque Dios y Lito son grandes. ¡Aguante, Talleres! Solamente Julisca detectó al día siguiente mi calaverada. «Llegar noche usted tardísima», me susurró mientras preparaba el desayuno. El viejo, que ya estaba con su mate, la oyó. Mamá siempre decía que el viejo tenía un oído de tisco, y dibujó una sonrisa condescendiente a los costados de la bombilla. «Me imagino que habrá ganado el Lito. ¡Qué escándalo!». Me dolía un poco la cabeza, pero le conté sumariamente las peripecias del partido. El gol del triunfo, el penal atajado, y de la celebración, exceptuando naturalmente mis libaciones. Creo que disfrutó con el relato, aunque su adhesión intelectual era para defensor. Su corazón barrial todavía era delito, no delitio. Muy temprano, no estén chingando, por favor. El parque estaba desierto. Después salí a la calle. Todavía era temprano, y tras la farra de la víspera, todo el mundo dormía la morna en las casas. Además, era domingo. Yo quería despedirme del parque. Soplaba un aire fresco, que terminó de despejarme. Cada vez que me acordaba del champán me venía un amargo de náusea, pero al cabo de 3 o 4 cuadras empecé a sentirme mejor. También el parque estaba desierto. Desde el episodio del dandy y mi posterior pesquisa individual, no había vuelto, pero yo tenía que despedirme a solas, sin los otros. El parque había sido el lugar desde que nos habíamos instalado en Capurro. El parque había sido, desde que nos habíamos instalado en Capurro, un lugar muy importante para mí. Cuántas corridas, cuántas batallas. Nuestros escondites tradicionales estaban ahora llenos de hojas secas. Y ahí, donde quedaba algo de musgo, se veían algunas goticas que podían ser de rocío o de alguna llovizna tempranera. De pronto,
Se introdujo por entre las hojas de los árboles un sol intermitente. Fue en ese momento, frente a esa belleza inesperada, que sentí un nudo en la garganta. Y no eran efectos del champán. Tuve conciencia de que algo terminaba, que con esa llave que el viejo me había confiado días atrás, también estaba clausurando mi infancia. Me senté sobre un leve montículo con pastito. Estaba húmedo, y la sensación del frío me traspasó los pantalones, todavía cortos, pero no me levanté. Me puse insoportablemente cursi. Ahora lo veo así, pero no aquel domingo. Y sentí que esa humedad o las goticas del musgo eran como lágrimas del parque. Eran su estilo peculiar de despedirme. El parque y mi infancia se fundieron en una imagen que también era gusto, olor, tacto, sonidos. Unos cuantos gorriones recorrían sus propias rutas que no siempre coincidían con las que habían sido nuestras. Se detenían. Me minaban, a veces llegaban hasta mis zapatillas verdes, pero no se intimidaban. También había abejas, pero estas siempre me preocuparon, debido a que una vez sufrí sus picaduras y estuve 3 días con la cara hecha un globo. La única defensa era quedarme inmóvil. Anduvieron por mi antebrazo, que se puso erizado, y tras una prolija inspección, se alejaron en búsqueda de terrenos más propicios. Solo entonces me moví, y los gorriones huyeron, espantados. Seguramente hasta ese momento habían creído que yo era un árbol, pero todos los días, aún el mundo gorrional, se aprende algo nuevo. Eso sí. Durante otra media hora, el parque y yo lloramos nuestros adioses. Él, con su rocío que se iba evaporando. Yo, con unas pocas lágrimas que rápidamente se secaron. De pronto tuve conciencia de que me estaba sintiendo como un personaje de Amisis. Y ahí, al cabo del sortilogio, yo no era personaje de nadie. Caminé hasta la calle y era otro. Es decir, yo mismo. Estaba cerca de casa cuando me encontré con Fernando. Le conté que el viejo quería mudarse y que pronto dejaríamos el barrio. Su respuesta me tomó por sorpresa. También nosotros nos vamos. Es probable que volvamos a Melo. ¿Y los liceos? No sé. Nada está decidido. Puede ser que nos dejen con un tío de la vieja. ¿Y Daniel qué dice? Daniel quiere quedarse y yo también. Pero vos sabés cómo son estas cosas. Los que deciden son ellos. Ya junto a mi casa apareció Daniel, que precisamente había ido a buscarme. Él, que siempre lucía tan seguro con su erudición detectivesca, ahora estaba gris y compungido. Para ellos, también Capurro había sido un lugar ampliado. ¿Cómo haremos para comunicarnos? ¿Para encontrarnos?, preguntó Fernando. Ya lo arreglaremos, dije, pero nunca lo arreglamos. Y cuando dejamos Capurro y el parque y la cancha de Lito, y el episodio del Dandy, también dejamos ahí nuestra amistad. Solo varios años después me encontré con Daniel y todo fue distinto. Ambos medíamos como 20 centímetros más. Él usaba anteojos y yo tenía bigotes. Se había peleado con Fernando y hacía mucho tiempo que no se hablaban. Yo había dejado los estudios, y él, que ya no leía novelas policíacas, seguía notariado. Sus padres se habían divorciado. Fernando era árbitro de fútbol. Y, lo más curioso, ni ellos ni yo habíamos vuelto a Capurro, ni siquiera para un rescate de recuerdos, como si hubiéramos congelado las nostalgias y no nos atreviéramos a cotejarlas con las nuevas realidades. Pero todo eso fue después, mucho después. En aquella mañana de domingo los tres estábamos convencidos de que aquel mundo peculiar que habíamos creado y disfrutado nos seguiría cobijando y relacionando. A Fernando y Daniel también les habían confiado, como a mí, las llaves de sus casas, justamente las casas que íbamos a dejar, esas que pronto cerrarían sus puertas para abandonarnos a la buena o a la mala de Dios. Tiene una manera súper particular este libro de llegarme al sentimiento, güey. La verdad, yo también fui un niño que tuvo más mudanzas que amigos cuando era chiquito, güey. Hasta la vista. Despedirse de Mateo fue para Claudio casi más difícil que despedirse del parque. El ciego le hablaba siempre como si él tuviera 5 años más, quizá porque solo podía guiarse por su voz, por sus preguntas sauciosas, por su curiosidad movilizadora. El mero hecho de que el diálogo circulase por un nivel más elevado que él, de sus conversaciones familiares o de la convivencia barrial, hacía que Claudio tensara su atención, y aún, en una inesperada consecuencia física, estirase el pescuezo como si ese afán le ayudara a comprender más y captar mejor lo que el ciego le decía. Era indudable que Mateo poseía una formación y una información culturales poco frecuentes de un muchacho de su edad. Sus padres disfrutaban de una posición económica relativamente buena. Tenían productivos campos en durazno,
atendidos por 2 sobrinos muy eficaces que les aseguraban una renta estable, y estaban en condiciones de proporcionarle todos los elementos e instrumentos culturales que él les reclamaba. Leía en braille a una velocidad increíble, tiene un excelente equipo discográfico y un aparato de radio con un notable alcance, en onda corta. Hablaba inglés y francés, y se entretenía en apuntalar esos conocimientos escuchando los boletines informativos de la BBC y la onda corta francesa. Así que nos abandonas. El tono algo melancólico de Mateo no era fingido. Se había acostumbrado a las frecuentes pláticas con aquel chico despierto y por eso mismo vulnerable. Le habría gustado seguir transmitiéndole dudas y certezas, a fin de crearle defensas para los próximos años, cuyo desarrollo él no veía, mejor dicho, no imaginaba con claridad. ¿Y a dónde te llevan? A Punta Carretas, junto a la penitenciaría. No la mires demasiado, Esos mundos cerrados y a la vez prohibidos suelen tener un poder de atracción. Ahí, en Punta Carretas, tenés en cambio el faro. Mejor dedícate a él. Así algún día me contás qué es lo que ilumina y cómo lo ilumina. Los ciegos, como no vemos los muros, apenas los tocamos, descubrimos, o tal vez inventamos otra dimensión de la libertad. Tenemos más tiempo que los videntes para pensar en ella. Nuestras nostalgias no son neutras. Por ejemplo, ahora, frente a lo que me contás sobre tu nuevo barrio, no tengo ganas de imaginar los muros de la cárcel, pero sí me gustaría ver, ya no simplemente imaginar, la intermitente luz del faro. Mientras hablaba, Mateo movía las manos, a veces se oprimía los dedos. Claudio, sin la menor noción de lo importuno, le preguntó por qué movía tanto las manos. María Eugenia suele preguntarme lo mismo, y no sé qué contestarle con propiedad. A veces lo hago conscientemente y otras no. ¿Acaso sea un modo extraño de ubicarme en el ambiente, de situarme en el aire? ¿Quedo muy ridículo cuando muevo las manos? No te lo dije por eso, aclaró con énfasis el chico, que se había puesto colorado como un tomate. Simplemente me llamó la atención, porque lo percibí como un lenguaje que no siempre entendía. ¿Ves? Ahora el matiz de tu voz me indica que los cachetes se te han coloreado. Claudio se puso aún más rojo. No te avergüences de ninguna pregunta, si es sincera. Generalmente son las respuestas las más acreedoras de vergüenza, porque en ellas es más común que aparezca la doblez, que pienses algo pero digas lo contrario. Ese es otro de nuestros escasos privilegios. Creo que los ciegos detectamos mejor la hipocresía. El hipócrita puede disimular su doblez con un gesto, una mirada, un guiño y así rodearse de un áurea falsa de sinceridad frente al interlocutor desvalido. Pero a nosotros solo nos llega del hipócrita la voz sin maquillaje, tal como es, con su mentira a la intemperie. Claudio quedó en silencio con la cabeza baja y los puños crispados. Después dijo: ¿alguna vez notaste que yo te mentía o no te decía toda la verdad? Mateo soltó la risa. No te preocupes, sos un chiquilín flanco, limpio, de buena fe. Por eso me gusta hablar contigo. Claudio levantó la cabeza y aflojó los puños, pero su amigo agregó: una sola vez me pareció, no que me mentías, sino que no me decías toda la verdad. Fue aquella tarde que me contaste lo del dandy, cuando lo encontraron en el parque. ¿Estaba realmente dormido? A Claudio la voz se le puso ronca. No, estaba muerto. Si no te lo dije no fue porque desconfiara de vos, sino porque los 4 habíamos jurado no hablarlo con nadie. Está bien, pero entonces, ¿por qué lo hablaste conmigo? Porque sabía que no lo ibas a comentar. ¡Uy, qué complicado! Y sin embargo no me dijiste toda la verdad. No, y estuve mal. Tal vez lo mejor habría sido que no me contaras nada. Las verdades a medias son sobre todo mentiras a medias. Pero no te preocupes, ya pasó. Y además, no se lo dije a nadie. La luz eléctrica hizo en ese instante su ritual guiña de las 8. Son las 8, ¿verdad?, dijo Mateo. Y Claudio optó por no asombrarse. Simplemente dijo: sí, y por eso tengo que irme. En realidad no vine exactamente a despedirme. Es un adiós por ahora. Más de una vez vendré a verte. Hasta la vista entonces, dijo Mateo, como burlándose de sí mismo. Solo la gente muy inteligente y ¿cómo se llama? Sentimentalmente fuerte tiene esa capacidad como de burlarse realmente de sí mismo, güey. No de hablar mal de sí mismo, porque son cosas diferentes, Y yo les voy a preguntar algo hoy, ahorita en este momento: ¿quién es el mejor? Y si la respuesta no fue yo, tienes que checar tus prioridades, mi vida. Incompatibilidades. En realidad, un nuevo cambio en el nuevo que tuvo el viejo en su trabajo.
Lo nombraron administrador de un buen hotel de Pocitos. Había decidido nuestro propio destino. Nos mudamos a Punta Carretas, calle Ariosto, al costado de la cárcel. Precisamente esa vecindad, poco esplendorosa, abarataba el alquiler. Por otra parte, era una casa amplia, de modo que el viejo, a fin de equilibrar el presupuesto, decidió subarrendar una de las habitaciones que daban a la calle, que se prestaba para esos fines, ya que tenía balcón y un bañito particular. Después de haber comparecido con varios postulantes con los que el viejo no llegó a un acuerdo, la subinquilina resultó una estudiante avanzada de arquitectura. Se llamaba Natalia, era chilena y tenía un novio, o algo así. Definió la lengua viperina de Julisca, el compañero de facultad que venía a estudiar con ella casi todos los días. Desde el pique, Julisca y Natalia no se llevaron bien. Como la yugoslava dejó bien claro que no se ocuparía del aseo de la habitación y el bañito de la chilena, ni tampoco le cocinaría, cuando Natalia venía a la cocina, a la que tenía pleno derecho, a prepararse algún plato, Julisca se retiraba a su pieza de servicio. Y ahí se confinaba hasta que la otra dejaba el campo libre. Ante ese conflicto, el viejo se mantenía ajeno y neutral. Pero Julisca trataba de involucrarme y diariamente me venía con chismes sobre Natalia. No es decenta, no es decenta. Ese novio no es novio sino macha. Verá usted, ella sale embarazado. La forma de hablar de Julisca con esa confusión sistemática de géneros que para el viejo, para mi hermana y para mí constituía algo así como un dialecto incorporado al habla familiar. A Natalia la hacía doblarse de risa y pocas veces podía entenderlo y pocas veces podía ocultarlo. Después, cuando llegaba el novio, Enrique, o Quique, como ella lo llamaba, Natalia imitaba la yugo y las carcajadas del otro llegaban hasta la cárcel. Y aunque Julisca no atribuía esos festejos a la parodia de su habla, en el fondo consideraba que su castellano era de academia. Tampoco la hacían felices esas resultadas, que según ella eran bastardos y soesos. Julisca es una de esas personas que desde que leí la primera vez este libro me gustaría irme a tomar un pinche café de señoras víboras con ellas, güey. Neta, güey. Como que ese perfil de la señora de la Segunda Guerra Mundial que tuvo que escapar de su ciudad y traer cosas, ¿no? Escapar de sus países, ¿no? Estos inmigrantes blancos siempre me han llamado mucho la atención, güey. Porque esos son inmigrantes indocumentados, nada más que ellos son blancos. Por eso te los cuentan y te los presentan en la historia tan bonito, ¿no? ¿Quién soy yo para decirte que no? Pero también, ¿quién soy yo para decirte que sí? El buen trato. Del otro lado de la cárcel, exactamente sobre la calle Solano García, vivían mi abuelo Javier y mi abuela Dolores, la enferma permanente. Su vivienda, bastante modesta, quedaba entre los fondos de la iglesia, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, y el local que había ocupado la ya célebre carbonería, El Buen Trato, donde se fraguó y llevó a cabo la fuga de Rosigna y Morietti y otros presos gracias al túnel que se cavó desde la carbonería. Me divertía visitar a los abuelos. En los fondos de la iglesia había un amplio patio cerrado, un muro de ladrillo lo separaba de la calle, y un alto tejido de alambre de la casa de los abuelos. Ahí, los curas se recogían en el sótano. Los curas se recogían en las sotanas, y los domingos, después de la misa de 11, jugaban al fútbol con la muchachada del barrio, que concurría a la iglesia para confesarse y comulgar, no tanto para consustanciarse con el cuerpo de Cristo como para jugar al fútbol con sus confesores y guías espirituales. Simón, que además, detalle no despreciable, eran los dueños de la pelota. Pues claro, sino ¿quién les iba a invitar a jugar? A la vista de aquellos partidos yo pensaba que a su vez los confesores tendrían que confesarse, ya que matizaban el juego con palabrotas nada evangélicas, y hasta llegaban a propinarle algún moquete al blasfemo, que se atrevía a contener los avances eclesiales con un foul demasiado brusco. Los curas ganaban siempre, como correspondía, pero los muchachos gozaban viéndolos tan eufóricos y arbitrarios. De vez en cuando, uno de los más osados le decía al cura zaguero de turno: «Acuérdese, padre, hay que poner la otra mejilla». Y el padre respondía sudoroso: «La otra mejilla sí, cretino, pero no la otra pierna. Si me das otra patada te expulso y te mando a rezar 10 Padre Nuestro y 20 Ave Marías». No obstante, lo que más me divertía era la versión del abuelo, sobrepuesta a la de la abuela, sobre la fuga de los anarquistas. La abuela, que tiene buen oído y padece de insomnio, escuchaba por las noches unos ruidos extraños en el hogar vecino, y siempre me decía: «Esos no son carboneros ni nada que se le parezca». Yo le he replicado: «He sido testigo de que venden carbón». Y ella, como si vendieran lechugas: «Estos tipos tienen una maquinita y por las noches fabrican billetes. Ya lo vas a ver».
Mantuvo sus tesis empecinadamente. Cuando venía un camión por la calle del fondo y los del buen trato cargaban bolsas y más bolsas, la abuela decía: ¿no te parece una carbonería un poco extraña? En vez de traer carbón se lo llevan. Esas bolsas deben de estar llenas de billetes falsos, esos que fabrican por las noches con una maquinita que no me deja dormir. Yo le decía que no, que esas bolsas eran para el reparto del carbón a domicilio. Y ella: es la primera carbonería que reparte los domingos. ¿Te fijaste que el camión solo viene los domingos? Bueno, después todo se aclaró. Las bolsas no contenían billetes falsos, sino tierra verdadera, la que extraían para hacer el túnel. Ese tipo de mamadas siempre me han llamado mucho la atención, güey. Cómo la gente se da cuenta de las cosas y no, o sea, si entiendes, no hay manera de... Nunca se me hubiera ocurrido que se estaban escapando de una cárcel, güey. Pues, ¿sí me entiendes? Aunque no estaba tan errada la señora, güey. Sabía que estaban haciendo algo que no se podía hacer. En teoría. El abuelo me había contado una historia y otra vez. La historia una y otra vez. Claro que siempre con algún cambio. Creo que al final se hacía un enredo con la realidad. La versión de la abuela y lo que su propia imaginación añadía. Lo cierto es que el día de la fuga, él los había visto salir por el fondo de la carbonería y subirte a un auto de los que aguardaba en la calle de atrás. O sea, Joaquín Núñez. Un poco más adelante donde se estacionaba el camión de los domingos. Le había sorprendido que aquellos hombres salieran corriendo y sin bolsas, pero los escapados tenían sus razones para tanta prisa. La abuela no cejó en su teoría de los billetes falsos. Serían presos, admitía. No tengo por qué negarlo. Pero habrán escapado con la plata que falsificaron en todos estos meses. Y estarán seguramente en París, disfrutando de la vida en el Folies Bergère, pagando todo con la plata que fabricaron aquí al lado. Para la abuela, París y el Folies Bergère eran el sumum, el no va más, de manera que no podía imaginar un destino más glorioso para los expresidiarios que frecuentar aquel paraíso terrenal. Después de pasar tanto tiempo en Chirona, me figuro cómo desearían esos pobres ver unas piernas de mujer. Y si eran de francesas, muchísimo mejor, todas flacas, eso qué, güey. Y llenando de nostalgia sus ojos de miope, cuando yo era muy jovencita. Mi tía Clorinda, que era un poco loca pero muy entusiasta, siempre dijo que yo tenía piernas de francesa. Y no solo ella, el espejo también lo decía. ¿Ves? De un niño enfermo, güey. Digo, discúlpenme, ¿verdad? Pero latinas all the way, thickness, vato, thickness, aquí para que me las pongan. La enfermedad de la abuela era una extraña y penosa forma de reumatismo, que es como obvio no le afectaba la lengua, ya que hablaba y hablaba sin parar. El tema de la carbonería alimentó su verborragia por todo un lustro. Cuando el abuelo le traía la prensa diaria, con las noticias de elevación y posteriores enfrentamientos entre fugados y policía, ella se refugiaba en el sarcasmo. Javier, vos siempre me has dicho que la prensa miente, calumnia, deforma los hechos. El señor Javier tiene toda la razón. Toda la razón. Lo voy a volver a leer. La prensa miente, calumnia, deforma los hechos. ¿Cómo entonces podéis creer ahora esas paparruchas? Dicen todo eso porque les da vergüenza reconocer que los tipos están en París, gozando con el cancán y pagando con francos igualitos a los ilegales en Francia. Mira, si no estuviera tan tullida, me habría ido con ellos. Eso sí que son gente de iniciativa y no como vos, que siempre ha sido un sedentario, fiel a su destino de estaca. El abuelo callaba, sobrio, aunque yo me daba cuenta de lo que estaba pasando. Después de todo era lógico que su mujer, que solo iba del sofá a la cama y viceversa, suspirara por un destino de nómada. No obstante, y a su estilo se querían, de eso estoy seguro. El abuelo habría añadido 10 años de vida para que ella se curara y pudiera salir y divertirse. Si no en Folies Bergère, al menos en el Corso de 18. Y aquí le vamos a dejar por hoy. Muchísimas gracias por venir a su ejercicio de resistencia cultural favorito. Les recuerdo que le pueden dar like, suscribir, campanitas y todo eso, o no, y pueden seguir viniendo. Y aquí va a seguir habiendo videos y libros y etcétera, etcétera. Habiendo dicho eso, y sin nada más por decir el día de hoy, muchas gracias a ti por venir y nos vemos a la próxima.